Hola chicos, esperando que se encuentren muy bien el día de hoy. Un, un día nuevo para poder aprender, ¿cierto? Y nutrirnos de estos conocimientos históricos tan interesantes. Vamos a continuar justamente con el contenido que tiene que ver con este proceso que se conoce como el encuentro entre dos mundos. La clase anterior habíamos analizado las perspectivas historiográficas de la llegada del hombre europeo a América y las consecuencias que también trae esto, desde la historiografía principalmente. Obviamente no todos los historiadores van a plantear la misma visión de este proceso. Hay algunos que lo van a ver como un encuentro, otros lo van a situar como una invasión, otros lo van a situar como una colonización, ¿cierto? Y bueno, o sea, el debate está abierto y las perspectivas históricas frente a este proceso están sumamente vigentes. Aquí lo más importante es que ustedes como estudiantes tengan la capacidad para poder determinar qué es lo que ustedes consideran que debería justamente nombrarse y acuñarse como este proceso. El encuentro y desencuentro. Objetivo del día de hoy, vamos a representar los elementos sociales, culturales y religiosos de las civilizaciones precolombinas y españolas, posicionándose históricamente mediante el juego de rol. Bueno, justamente el juego de rol tiene que ver con la actividad que vamos a desarrollar en el transcurso de la semana. Pero vamos al contenido. Bueno, veamos acá. Aspectos a recordar. Justamente vamos a analizar algunos aspectos que habíamos visto en la clase anterior. Primero habíamos entendido que había una diversidad en el territorio americano. El hombre europeo claramente no conoce ni sabe cómo es la estructura geográfica de América Latina. Y lo otro es que un terreno demasiado diverso. O sea, tenemos las selvas, tenemos desiertos, tenemos zonas más frías, tenemos diferencias de altura, ¿cierto? Temperatura, humedad. Entonces al final el hombre europeo no conoce estas tierras y al no conocerlas le genera una gran desventaja. Por otra parte tenemos también las preconcepciones, ¿cierto? Contrapuestas con la realidad, lo que habíamos explicado recién. eh, que tiene que ver justamente con las diferentes visiones que hay frente al mismo proceso, cómo lo entiende el europeo y cómo lo entiende el nativo americano, ¿cierto? Cómo el nativo recibe a este hombre europeo y cómo este hombre europeo recibe también al hombre nativo y comienza a existir este acercamiento cultural. Obviamente acá no estamos considerando si hubo violencia o no. Eso es algo que se sabe, es algo lógico, pero lo vamos a analizar un poco más detenidamente más adelante. El concepto de alteridad, que también lo habíamos trabajado en la clase anterior, y bueno, las constantes interacciones que van a existir entre la cultura europea, española principalmente, y americana, y cómo estas interacciones van a ser tan potentes que van a generar un proceso de mestizaje. Continuemos. ¿Quiénes eran los que habitaban el continente? Bueno, en América Latina había una diversidad tremenda, no solamente de clima y de geografía, sino que también había una diversidad cultural demasiado grande. Tanto así que tenías distintas culturas y nos basamos justamente en las culturas que eran las más numerosas, que tenían condición de imperio. Hablamos justamente de los aztecas y los incas, que son los imperios de esa época, imperios precolombinos. Y tienen diferencias también los aztecas con los incas. Si bien los dos son imperios, tienen una estructura social un poco distinta, económicamente también son diferentes. Y el español, bueno, el español lo entiende como parte de una sola estructura. Y bueno, tenemos otras culturas que son las culturas intermedias de estas grandes civilizaciones. Entre ellas, por ejemplo, la cultura mapuche, que más adelante los españoles van a conocer la cultura mapuche. Y ante el desconocimiento se van a dar una serie de problemas. Pero tenemos elementos en común. Ya mencioné uno, que tiene que ver justamente con que los aztecas y los incas eran imperios. O sea, buscaban expandirse.
Por otra parte eran politeístas. ¿Qué quiere decir politeísta? Que creían, ¿cierto?, en varias deidades, más de dos deidades, y eso se denomina como politeísta. Que tampoco es algo tampoco tan, digámoslo así, distintivo, porque la mayoría de los grandes imperios tenían esta condición de ser politeístas. Por otra parte, eran culturas guerreras. Y se entiende que lo sean, porque al final y al cabo eran imperios, y un imperio busca expandirse, y para poder expandirse necesitas tener una milicia, ¿cierto?, bastante bien elaborada. Y por otra parte eran sociedades organizadas, ¿cierto?, con una estructura que era de tipo piramidal, y había una estratificación. Esa palabra es muy importante, son estratificadas. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente hay segmentos sociales que distancian un grupo social de otro, por lo general con forma de pirámide, que una forma clásica de poder estratificar, ¿cierto?, una sociedad. Aquí tenemos algunas imágenes, ¿cierto?, de, de cómo se llama, algunos documentos, pinturas, ciertos bocetos de la época de la cultura azteca, los principales dioses, la cultura inca y también los asentamientos. Este me imagino que ustedes ya lo conocen, es la zona del Cusco, ¿cierto? Principalmente Machu Picchu, donde justamente aquí se encontraba el centro del poder, ¿cierto? De la sociedad incásica. Y obviamente tenemos estas estructuras de terrazas donde ellos aprovechaban al máximo, ¿cierto?, las zonas agrícolas. Y por otra parte acá tenemos un esquema, ¿cierto?, de lo que era Tenochtitlán, que es la capital justamente del imperio azteca. También una estructura bastante urbana. Tenemos también la presencia de una pirámide escalonada acá al centro. Esta pirámide tenía funciones de carácter cosmológicas como también religiosas, que eran muy potentes en aquella época. La religión precolombina es muy fuerte y determinante, es algo sumamente relevante para una sociedad, por eso es que está al medio, y eso no lo puede quitar nadie, ya que la política, el máximo cargo, cierto, político, está vinculado también al poder religioso, entonces tiene que estar al medio de una estructura urbana, ¿ya? Hasta ahí todo bien. Veamos ahora cómo se estructuraba esta pirámide que les explicaba recién. Son muy parecidas las dos. La organización social de los incas es muy similar a la de los aztecas. También hay una pirámide, ¿cierto? Y la realeza, ¿cierto? El poder real también se encuentra bajo la cabeza o el líder de una persona. Y les recordaba justamente de que el líder, ¿cierto?, el que se encuentra a la cabeza, no gobierna solo, sino que a la vez también gobierna en conjunto con el poder espiritual. O sea, los principales sacerdotes, digámoslo así, o cargos religiosos tenían relación también con el líder inca, como también ocurría con el caso de los aztecas. Entonces esto igual nos adelanta un poco a lo que podría ocurrir, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, en un conflicto un grupo externo, ¿cierto?, llega a matar al rey inca, al Zapa Inca, por ejemplo, o al Huey Tlatoani, en el caso de los aztecas? ¿Qué pasa si lo llega a matar? Es complicado, es una cuestión súper compleja, porque si llegan a matar a uno de ellos, justamente esta sociedad se desmorona, ¿cierto? Y comienza a decaer. No tanto porque hayan matado al líder, sino que a la vez también mataste al líder, que es el poder político, pero recuerden que el poder político también representa el poder religioso. Entonces el poder religioso también se ve afectado y eso genera un decaimiento social muy grande. Entonces ese es el tema, por eso es que es tan complejo que estas sociedades hayan sido controladas solamente por una persona. Corrían ese gran riesgo, ¿ya? Aquí ustedes pueden pausar el video y revisar justamente cuáles son las diferencias o similitudes entre ambas pirámides y pueden discutir, ¿cierto?, o plantear cuáles eran estas grandes diferencias. Veamos ahora, ¿quiénes eran los que llegaron al continente? ¿Quiénes son estos europeos que llegaron acá a América? En primer lugar eran cristianos. ¿Por qué digo en primer lugar? Porque al final ellos llegaban con esa excusa de que venían a evangelizar América, y lo otro es que la cruz siempre va a ser muy importante para los españoles, porque ellos van a
van a hacer todo tipo de acciones en el nombre de la iglesia, en el nombre del evangelio, y obviamente van a colocar la cruz en donde sea necesario, justamente por este rol evangelizador. ¿Ya? Estos cristianos son fieles cristianos católicos, enemigos del Islam. Recuerden que en aquella época, producto de la época medieval, ¿cierto? Habían conflictos muy grandes con los islámicos. Recordamos las cruzadas, por ejemplo. Y obviamente eran negadores del judaísmo. ¿Ya? Por otra parte, estos hombres no solamente venían con la cruz, ¿cierto? Sino que también venían con ambiciones propias, buscaban riquezas. Muchos de estos hombres eran empobrecidos, no tenían grandes recursos en América, en Europa, y en América van a ver la opción justamente de enriquecerse y de darle una oportunidad a sus vidas, ¿cierto? Que en Europa no se les había dado. Entonces, ellos buscaban cambiar esa vida, ¿cierto? Un poco más pobre, ¿cierto? Un poco más miserable. Y en América obviamente van a encontrar esa motivación. Hay que entender que son hombres medievales, ¿ya? Si bien estamos ya en el Renacimiento, ya avanzamos el siglo XV, el siglo XVI, pero la estructura medieval todavía es muy presente en esta época, ¿ya? Eh, Todavía el hombre europeo, ¿cierto?, no ha transitado, sobre todo el español, el camino hacia el humanismo y el renacimiento propiamente tal. Entonces todavía las costumbres medievales las tiene presentes, la estructura medieval todavía, las organizaciones sociales, ¿cierto?, basadas justamente en la fe cristiana, en primer lugar, eso tiene que ver mucho con la sociedad medieval y sigue estando presente. Así era el hombre europeo que llegó justamente a América. Era un español empobrecido, básicamente, que buscaba riquezas. Por otra parte, la fe cristiana la tenía presente. Personalmente yo creo que la fe cristiana era una justificación. En realidad no creo que el hombre español haya llegado a América justamente a asesinar indígenas bajo el nombre de la cruz. Simplemente era una justificación para poder obtener, ¿cierto?, estas riquezas que buscaba, estas motivaciones. Bueno, ¿cuáles son estas empresas de conquista? Es importante considerar que es una empresa, ¿ya? Los españoles cuando llegaban acá a América hacían inversiones, o sea, ellos disponían lo que tenían, sus recursos, y buscaban obviamente que esos recursos se multiplicaran con las ganancias que ellos iban a obtener acá en América. O sea, era una empresa, ¿ya? Eso es súper importante. Y esta empresa estaba conformada por tres grandes cargos o grandes estructuras. La primera, el capitán de conquista. Ya era el encargado, ¿cierto?, de la empresa. Por ejemplo, Cristóbal Colón, Américo Vespucio, fueron capitanes de conquista. Ellos firman las capitulaciones, ¿cierto?, que son los contratos de conquista, y puede optar al cargo también de gobernador y también puede poseer tierras. A la vez también pueden obtener alguna riqueza económica, pero el resto tiene que irse a España. Tiene que rendir cuenta a España. Es un cargo muy importante el capitán de conquista. Algo muy importante, el sacerdote. Recuerden que la evangelización para el español, más allá que sea una justificación, igual es parte elemental de la empresa de conquista, así que tiene que estar el poder religioso acá. Está encargado obviamente de evangelizar los ritos católicos durante la exploración. Acá ustedes pueden ver cómo un grupo de españoles van, ¿cierto?, a caballo, armados, pero adelante va un monje, ¿cierto?, con la cruz, que representa justamente la evangelización. Y detrás tenemos algunos indígenas que están trabajando, ¿cierto?, de manera forzosa, bajo el nombre justamente de la cruz. Suena fuerte lo que estoy diciendo, pero es la realidad, y así es. Y tenemos la hueste, ¿ya? La hueste es una milicia. Básicamente, ¿quiénes formaban parte de la hueste? Toda aquella persona que pudiera manipular un arma, una espada principalmente. O sea, no eran militares profesionales los que llegaban a América, porque los militares profesionales se quedan en Europa. O sea, la hueste estaba principalmente conformado por personas que podían manipular una espada, pero no necesariamente eran militares profesionales. ¿Me entienden? Y comencemos. Vamos a cerrar ya justamente esta sesión. Y es importante conocer quiénes eran los habitantes del continente antes de la llegada de los españoles, puesto que estos últimos también presentaban su propia forma de organización y de ver el mundo. Súper importantes. ¿Consideras que la forma que vivían las sociedades indígenas era muy distinta del español? Es una pregunta que ustedes tienen que discutir. ¿Y crees que podría haberse dado ese encuentro de otra forma, que no sea la que recién habíamos puesto?
Bueno chicos, esperando que se encuentren bien y que puedan responder estas preguntas, me despido y nos vemos a la próxima. Un abrazo.